¿Cuáles son los problemas que afectan a su comunidad? La pobreza y la guerra que nos ha dejado ese conflicto armado que no acaba. A mí no solo me han quitado todo lo que tenía, sino que me quitaron la vida de mi hijo. A mí me ha dolido mucho la muerte de mi hijo, pero también me di cuenta de 18 muchachos que se llevaron, 8 de los cuales los devolvieron pero muertos, marcados con un letrero con su propia sangre, diciéndole a las mamás: ahí está su perro, por sapo se muere, lo que no sirve se bota. ¿Cómo soluciona usted los problemas del día a día? La verdad, yo vivo más en el hospital que en la casa. No solo tengo afecciones del corazón, sino también de la artrosis, artritis. Tengo afectados los pulmones y eso me dificulta un poco para dormir. Pero gracias a un Dios grande que tenemos, salí favorecida para un apartamento. Todo esto por lo de la muerte de mi hijo, también por lo del desplazamiento. Pero usted no se imagina la lidia que a mí me da subir por allá. O sea, lo hago porque realmente por la necesidad y porque la ley me obliga de que yo debo estar en el apartamento. Porque realmente yo con los problemas de salud que tengo, eso para mí es invivible. Yo hice un derecho de petición al cual salí favorecido pidiendo que me cambiaran de sitio. Yo estuve con un psicólogo como 1 año y medio por la muerte de mi hijo. Para mí era muy duro aceptar que él ya no estuviera conmigo. No fue fácil saber que ya no estaba, que me lo habían matado. Yo no he podido superar eso, pero allá me ayudaron a que ya lo tenía que dejar descansar, que no lo llorara más, que lo tenía que dejar en paz. ¿Cuál cree usted que es el papel de la Iglesia en el conflicto colombiano? Bueno, realmente yo he asistido a muchas iglesias, pero nunca me había dado cuenta de una que estuviera interesada en las víctimas del desplazamiento, como la de este hermano pastor. Es la única que he conocido, se está como encarrilando por ese lado. Porque es que yo antes asistía a otra iglesia donde me llevó una amiga y yo escuché cuando ella le decía al pastor: vea, ella es víctima del desplazamiento y usted sabe cómo viven estas personas. Ella no solo necesita congregarse como cristiana, sino que también necesita. Y al pastor como que no le sonó. Pues yo vi que no le sonó, dijo: ah, sí, víctima, desplazamiento, ah, bueno, pero no le prestó mucha atención a esto. ¿Cómo ha transformado el desplazamiento la forma en que usted se ve a sí misma? Pues la verdad, de muchas formas, diría yo. Es decir, yo nunca me imaginé que me iba a venir para acá, ni menos de esta manera, dejando todo lo mío. Yo tenía sueños, ilusiones de dejarle a mis hijos una tierrita para que vivieran cómodamente. Yo nunca me imaginé que me iba a tener que venir para acá. Pensábamos qué vamos a hacer, si íbamos a la fiscalía a ver si nos ayudaban a sacar algunas de las cositas. Pero cuando fuimos ya no había nada que hacer, ya habíamos perdido todo. A pesar del dolor por todo esto que pasamos, por lo de la guerra, llegamos acá y a mí me tocó dormir como por espacio de 5 meses en ese lavadero de carros y acobijarme con cartones como si nada. Pero yo digo que Dios siempre estuvo conmigo, o sea, Él nunca me abandonó. Porque una vez que salí a trabajar me encontré con una señora y me dijo: ¿usted quiere trabajar?
en una casa de familia por días. Y yo le dije, claro, claro que yo sí quiero. Yo con esa plática me ayudo para pagar una piecita en donde vivir. Y me dijo, bueno, yo voy a hablar con la señora, pero no le vaya a decir que usted es desplazada. Yo le había contado a esta señora que yo era desplazada y todo lo que me había pasado, pero yo no sabía que nosotros acá también teníamos los mismos derechos, que yo podía inclusive declarar lo mismo que declaré allá. Yo eso no lo sabía, apenas me di cuenta. ¿Cómo sueña su futuro? ¿Cómo lo sueño? Yo quiero tener otra vez, o sea, no digo otra vez una finca como la vez pasada porque ya me da miedo, pero sí anhelo tener una tierrita con unas 2 o 3 hectáreas y poder vivir de eso. Cerca a donde yo estaba, hay un señor que está vendiendo una tierrita y allá hay plátano. Yo quisiera tener esa porque quiero sembrar yuca, cebolla, llevar gallinas y bueno, vivir de todo eso. Y buscar la forma de cómo vivir mis últimos días hasta que Dios me diga, bueno, hasta aquí llegamos y me la llevo.